Gracias te damos, Señor, que nos tienes aquí reunidos esta noche. Oramos por el resto de nuestros hermanos que quizás están en camino, para que tú les acompañes y les ayudes a llegar aquí con bien. Y te damos gracias por la buena noticia de Julia González, que ya está mucho mejor. Señor, te damos gracias por todo esto. Seguimos orando por Francisco Villatoro y por todos los demás enfermos, Señor, para que tú sigas obrando en ellos, para que ellos también puedan recuperar la salud de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, estamos hoy en el capítulo 17, la condenación de la gran ramera religiosa. Y le voy a pedir a nuestro hermano Wilfredo, si tiene la bondad de leerlo desde aquí. ¿Tú puedes ver eso? Es que son 3 seguidas y es mucho. Apocalipsis capítulo 17. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y a los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto, para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos ya han caído, uno es, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el 8º, y es de entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes, juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que vistes en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Gracias, hermano. Thank you so much. La destrucción de Babilonia ya se ha mencionado en el libro de Apocalipsis 2 o 3 veces. Aquí es una de las veces, en el capítulo 14. Dice: otro ángel le siguió diciendo: ha caído,
ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. También en el capítulo 16, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían su dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Se cree que el trono de la bestia pudiera estar, yo no estoy seguro, también localizado allí en Roma. Yo no quiero creerlo todavía, pero eso es lo que piensan muchos. Otra mención de la destrucción de Babilonia está aquí en el capítulo 16. El séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. ¿Se pueden imaginar ustedes la magnitud de ese terremoto? Yo no me alcanza la imaginación para pensar en un terremoto peor que todos. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Si seguimos este pasaje, que viene siendo la séptima copa de ira, vemos que la destrucción de Babilonia va a ser al final de esos años. Ahora, esa destrucción se describe aquí en detalle en los capítulos 17 y el capítulo 18. Pero el énfasis del capítulo 17 tiene que ver con el aspecto religioso y político de Babilonia, mientras que el capítulo 18 sobre el aspecto comercial. Entonces, ¿qué es Babilonia? Bueno, es varias cosas. Es una ciudad, es un sistema religioso, es un sistema político y es un sistema comercial. Todo eso es Babilonia. El trasfondo histórico del sistema de Babilonia tuvo sus comienzos con la construcción de la Torre de Babel y floreció bajo el rey Nabucodonosor. Parece que siempre ha existido y ahora aparece en los últimos tiempos apocalípticos. O sea, desde que los hombres comenzaron a rebelarse contra Dios, este sistema viene caminando. Babilonia, su historia declara que es un sistema que originó cuando el hombre se rebeló contra Dios y que siempre exalta a la criatura en vez de al Creador. La descripción de la Babilonia, noten: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Aquí hay unas pequeñas claves de este sistema. El vino de su fornicación. Todos los reyes de la tierra han fornicado con ella. Se le llama la gran ramera. A medida que este estudio va pasando, veremos que claramente nos está describiendo quién es o qué es este sistema religioso de la gran ramera. La ramera, noten, se menciona 4 veces esta característica de este falso sistema religioso. Está en el capítulo 17, 4 veces. Se le llama ramera, la madre de las rameras, ramera, ramera, ramera. Esta iglesia o sistema religioso no es fiel al Señor ni a su palabra, y por eso se le llama una ramera en el sentido espiritual y doctrinal,
ella es una ramera porque se ha prostituido con muchas otras creencias religiosas y las han adoptado dentro de su sistema religioso. Nótese que la religión en sí no desaparece de la tierra durante los últimos 7 años. La verdad es que la religión florecerá bajo este sistema religioso de la Babilonia infiel. Así que esta religión falsa va a acrecentar durante estos últimos 7 años. Y veremos quién es esa mujer. La gran apostasía mencionada por el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, del 3 al 5, allí leemos: nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Es precisamente cuando muchos creyentes, o sea, esta ocasión aquí mencionada por Pablo, es precisamente cuando muchos creyentes nominales, ustedes saben lo que es un creyente nominal, un cristiano de nombre solamente. Son ellos que dicen: Señor, Señor, pero yo hice esto, yo hice lo otro, yo hice lo otro. Apartaos de mí, hacedores de maldad, porque yo nunca os conocí. Pero los creyentes nominales, y abundan en esta época, yo creo, abandonan la fe en Dios para adorar a la bestia y unirse a este falso sistema religioso. Esa es la gran apostasía que Pablo habló aquí. Algunos argumentan que ya la apostasía ha comenzado por muchos años y quizás tengan razón, debido a que la iglesia cristiana se ha apartado de la verdad, ahora que empezamos de nuevo en Radio Luz, yo usualmente, yo les digo la verdad, yo no escucho Radio Luz, yo le llamo Radio Oscuridad, pero bueno, hoy escuché el mensaje del pastor David Menéndez. Él viene de 1 a 1:30, se lo recomiendo. Él está los martes y los miércoles en radio, vamos a llamarle Radio Luz, mientras que está el programa de David Menéndez. Hoy él predicó un mensaje excelentísimo, excelentísimo. Y yo me alegro que ahora nosotros venimos, mañana y pasado, cuando la gente va a estar buscando, oye, yo quiero escuchar al pastor David Menéndez, y bueno, van a tropezar con el programa de nosotros, porque él empieza a la 1 y termina a la 1:30. Nosotros empezamos a la 1:15 y terminamos a la 1:30. Así que la gente, él me los trae, aunque no querían escucharnos a nosotros, sino a él, pero bueno, no importa. Lo bueno es que algunos se van a quedar escuchando. Pero mis amados hermanos, usted tiene que escuchar Radio Luz para saber dónde está la cabeza de los cristianos hoy en día. Yo creo que ellos, o mejor dicho, nosotros vivimos en otro universo, porque ellos hablan un lenguaje que para mí es extraño. Pero anyway, la extensión de la influencia de este sistema religioso. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la sentencia de la gran ramera, la que está sentada, noten, sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes y los presidentes, los primer ministros de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado en el vino de su fornicación. Vino. Ahora, la prostitución de este sistema religioso se extenderá a muchas aguas, que siempre significa muchas gentes, muchos pueblos, muchas naciones, e incluirá alianza con muchos reyes, gobernantes de la tierra. Noten su poder político. El poder de esta iglesia o sistema religioso será acrecentado mediante alianzas políticas.
Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia. Qué interesante. Una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Lo que Juan vio fue una mujer, la figura femenina que pudiera representar a una iglesia o a una religión. Y él la vio sentada encima de una bestia. Cuando comparamos la descripción de esta bestia con la bestia de Apocalipsis capítulo 13, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Cuando vemos este pasaje, claramente vemos que es la misma bestia que representa al anticristo, y ella se ve montada encima de esta bestia. Fíjate, lo interesante de esta escena es que la ramera está sentada encima de la bestia, lo que indica que tendrá ella algún poder o influencia sobre el anticristo. Pues claro, esta iglesia es la que presenta el falso profeta, y el falso profeta es el que ayuda al anticristo haciendo señales mentirosas para que la gente crea que él es el Mesías, y que lo adoren, y adoren la imagen de esa bestia. Así que ellos están unidos por conveniencia y por alianza. Y entonces, cuando aparezca el anticristo, yo creo que esta iglesia va a pensar, este es el chance de nosotros para aislados con el anticristo. Aliarnos con el anticristo, y así el poder de esa iglesia va a ser mucho más grande que lo que es ahora. Esto desde luego será por corto tiempo, pues el anticristo mismo se vira en contra de ella y la destruirá. Sí, esto es fácil de entender porque él se rebela contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. Y entonces, aunque este sistema religioso unió todas las religiones en una, pero todavía el anticristo, tú sabes, no quiere, porque ella representa la iglesia cristiana durante esta época. Entonces él la va a destruir, la va a usar por un tiempo y después se vira contra ella y la destruye. Ahora, ¿se acuerdan del falso profeta? Es el que promueve la adoración de la bestia y de su imagen. Y esto va a ocurrir más o menos aquí, o mejor dicho, después de la mitad, inmediatamente después. Ahí es donde empieza el tiempo en que este sistema falso, que ya existe, pero va a florecer debido a que ella se va a aliar con el anticristo. Y entonces su poder va a ser, su influencia y poder, imagínense, acuérdense que el falso profeta es el que manda a fabricar una imagen del anticristo. Y él es el que manda a todos a adorar esa imagen, y se le permite infundir aliento a la imagen de la bestia, de ese hombre, del anticristo, y luego la imagen habla y manda a matar a todos los que no la adoren. Imagínense. Entonces ahí, bueno, una gran cantidad de gente va a estar impresionado con este hombre que murió y resucitó, y que tiene esos poderes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, muchas personas van a seguir a la bestia y a adorarlo, y entonces ya el mundo cristiano está
por muchos años ya, buscando milagros, buscando señales sobrenaturales, y bueno, y muchas iglesias están llenas de cristianos nominales, y ellos enseguida, tú sabes, van a querer adorar la bestia y su imagen, y se van a unir gustosamente al sistema económico durante esa época, y entonces eso no nos debe sorprender. Noten la gloria de la mujer. Y la mujer estaba vestida de púrpura, que es un color como, ¿qué color es? No es dorado, ya no es azul, dorado, purple. La púrpura es purple, y de escarlata, un color rojo, pero muy lindo, los dos. Y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz, o sea, a chalice. Fíjense, la descripción no pudiera ser más perfecta. Ella tenía un cáliz de oro lleno de las abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. En su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. ¿Se acuerda que ya habíamos leído que los reyes de la tierra y mucha gente habían bebido del vino de su fornicación? Y ahora nos habla aquí de un cáliz de oro. La ramera está adornada de esplendor, dando a entender su posición exaltada, su gloria y riquezas. El título Madre de la Ramera nos da a entender que ella no está sola. Muchos otros grupos religiosos se unirán a la ramera en una especie de iglesia federada o de un sistema ecuménico en que muchas religiones se van a unir a este sistema, pensando que es el verdadero, pero se van a equivocar. Con esta identificación y con la aclaración que el versículo 9 nos da sobre su centro de operación, y sabiendo los esfuerzos de la Iglesia Católica Romana para unir a todas las religiones en una, es difícil evitar la conclusión de que la Iglesia Romana es la ramera. Perdónenme que yo sé que tengo que decírselo, pero eso casi es aceptado por los cristianos, por todos el mundo cristiano, o sea, por la iglesia verdadera, no los católicos. No le vaya a decir es un católico, lo ofendes y se va a poner bravo contigo. Pero, ¿qué dice el versículo 9? Dice que esta iglesia está asentada sobre 7 montes. Y bueno, la religión católica romana se ha autonominado la iglesia madre. ¿Qué es la iglesia madre? La madre de las demás religiones. Ellos piensan que ellos son las más grandes, la mejor entre las iglesias cristianas. Ella es la iglesia madre. Y algunos hijos de esta iglesia madre se han apartado. That would be us. Y entonces siempre nos están invitando: regresen mis hijos, regresen a la iglesia madre, que me esperen sentado a mí. I'm not going back. Okay. La religión perseguidora, noten, fíjate, vi a la mujer, dice, ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Fíjense. ¿Se acuerdan en Apocalipsis 13, del 11 al 15? Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Este es el falso profeta. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra,
¿Quiénes son los moradores de la tierra? En el libro de Apocalipsis, los incrédulos, los inconversos. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que se hagan una imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Imagínate, todo. Por eso está ebria de la sangre de los santos, ¿ven? Y de los siervos de Jesús. Está ebria porque en esta época va a haber una matazón de gente producido por esta iglesia, por este sistema religioso y por la imagen que el falso profeta se le permitió infundir aliento a una imagen inanimada, y ella manda matar a todos los que no la adorasen. Bueno, yo espero que ya usted esté en los montes escondiéndose por ahí para que no le alcance este mal. ¿Se acuerdan Apocalipsis 14, 9 al 13? Tú sabes, donde se anuncia bienaventurado. Estamos hablando de que esta mujer está ebria de la sangre de los santos. Y te estoy mostrando varios pasajes en Apocalipsis donde dice que va a haber una matazón de cristianos, bienaventurados de aquí en adelante, los muertos que mueren en el Señor, como Vivian dijo. Bueno, pastor, que me corten la cabeza y ya me voy con el Señor. Ok, Vivian, ponte en fila delante de mí. Sí, van a morir muchos cristianos, vamos a ser perseguidos y todo, Entonces, ¿se acuerdan de Apocalipsis 6? Que las almas de Vivian allí van a estar delante del altar, ella y Nereida. ¿Y quién más quiere quedarse aquí en Miami? Es posible que tú vas a ser uno de esos que vas a estar allí, los que habían muerto a causa de la palabra de Dios, del testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzga y venga nuestra sangre de los que moren en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen. I like that passage. Dios le va a decir a todas esas almas allí que llegaron muertos, le va a decir: tranquilos, muchachos, I'm in control of this. Y ¿sabe qué? Todavía falta que se complete el número de sus consiervos y hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Entonces la matazón de cristianos va a estar en una escala que va a ser lo que Hitler hizo en la Segunda Guerra Mundial, como un juego. Amén. Porque todo el mundo se va a mirar en contra de nosotros. Pastor, cuando se refiere ahí a sus consiervos y sus hermanos, ¿están en ese tiempo incluyendo los 144,000 o esos están aparte? Vamos a dejar a esos aparte. Porque aquí estamos hablando de, acuérdate que los 144,000 no están aquí todavía. Los 144,000 aparecen después del arrebatamiento de la iglesia. Este es solo el quinto sello. Entonces ellos no están todavía. Pero ellos van a ser muertos igual que nosotros y todo. Yo en este mismo momento estoy teniendo discusiones con personas que no creen que los 144,000 son martirizados al final. Pero ¿cómo no vas a creer eso si dice que Juan los vio delante del trono de Dios? Están en el cielo. How'd they get there? They got there porque el anticristo logró matarlos. Esos judíos puedan tener la marca de la bestia. Acuérdense que no son judíos. Vamos a usar el término correcto, Vivian, porque es importante. Porque judíos realmente es solamente la tribu de Judá. Pero estos son 144,000, 12,000 de cada tribu, así que son israelitas. De las 12 tribus, Dios sabe todavía dónde están esas 12 tribus o quién pertenece a qué tribu. Ellos mismos no se dan cuenta porque todo eso quedó destruido en la Segunda Guerra Mundial, todos los records y eso.
Bueno, seguimos. ¿Se acuerdan también de este pasaje? Que cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer. Esta es otra mujer, no es la misma, que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto. Este es Israel. Y a su lugar donde es sustentada por tiempos y mitad de tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer a agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y se tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Otro pasaje más. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Quiénes son esos? Somos nosotros, los cristianos. Va a haber una matazón de cristianos horrible. Miré aquí una nube blanca, otro pasaje más. Y sobre la nube, uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, en su mano una hoja aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega la tierra, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Primero el trigo. ¿Y quién es el trigo? We are, los cristianos. Es una figura aquí. Mete tu hoz y arranca el trigo. Después otro ángel manda a recoger las uvas y echarlas en el lagar de la ira de Dios, donde van a ser pisoteadas, etcétera, etcétera. Los incrédulos. También va a haber una matazón grande de incrédulos durante el tiempo de la ira de Dios. Pero primero la tierra va a ser cegada de los cristianos. ¿No les hace a ustedes esto sentir gozo? Yo veo que la hermana Elena está diciendo: pastor. Bueno, otro pasaje más. Entonces os entregarán a tribulación. Noten. Y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. No me vayas a chivatear a mí, por favor, ¿no? Y unos y otros se aborrecerán, y ahí va a estar el comité de defensa chivateando a todo el mundo. Sí, el pastor vive aquí en la 171. ¿Se acuerda de este otro pasaje? Cuando ustedes vean en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entiende, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, porque allí en Judea es donde empieza la cosa. Empieza, pero no se va a detener allí. Y entonces habrá gran tribulación y bueno, huyan a los montes, Vivian. Embúyate con Raúl. Sí, cerquita ahí del monte, pero no estás en un área todavía que... No. Si hubiera un solo texto en la Biblia que dijera que la iglesia cristiana va a ser arrebatada antes de esta persecución y tribulación de los cristianos, pues creeríamos que estos son los cristianos que fueron salvos después del arrebatamiento. ¿Ven? Los pretribulacionistas dicen: no, eso no somos nosotros, porque ellos no pueden negar que cristianos van a ser muertos y que va a haber una matazón de cristianos. Oh, but that can't be us, ellos dicen, porque ya la iglesia fue arrebatada antes del comienzo de todo esto. ¿Ven? Si hubiera un solo texto en la Biblia que dijera que la iglesia cristiana va a ser arrebatada antes de esta persecución y tribulación de los cristianos, creeríamos que estos son los cristianos que fueron salvos después del arrebatamiento. Pero señores, después del arrebatamiento no va a haber nadie salvo. Nadie. No se pierda el mensaje de esta semana, de este domingo próximo, donde estamos estudiando esta semana la retribución de Dios, la venganza de Dios.
Y te digo que yo creo, ustedes pueden creer otra cosa, pero yo creo que cuando Dios saca a su pueblo en el arrebatamiento, lo que queda son los moradores de la tierra. Y Dios no tiene ningún interés de salvar a esa gente que rechazó el Evangelio, rechazó el amor de Dios en Cristo Jesús. Él no tiene ningún interés de mostrar misericordia sobre ellos, sino que lo que quiere es reventarlos, destruirlos, quemarlos y al final echarlos en el lago de fuego. El cuerpo de Cristo es uno, es la iglesia. Sí, Y dice que no va a venir con su iglesia. sí. Entonces, después que se la lleva, ¿por qué va a dejar la iglesia todavía parte de la iglesia? O empezar una nueva iglesia. No tiene sentido empezar otra nueva iglesia. ¿Y cómo? Los cristianos van a estar siendo perseguidos hasta el arrebatamiento, y después el anticristo está contento. En el arrebatamiento el anticristo va a estar contento, igual que probablemente estuvo contento Satanás cuando él vio que Cristo murió y fue sepultado, porque él pensaba, I finally got rid of him, ya me deshice de él. No sabía que iba a resucitar. Y el anticristo también va a estar contento después del arrebatamiento, porque dice, bueno, la matazón que yo comencé, ya no me tengo que preocupar porque ya Dios se los llevó todo. Esa gente mala, ya Dios se los castigó, se los llevó. Y ahora quedamos nada más que nosotros. Y él piensa que eso es bueno para su reinado, porque ahora va a consolidar más, consolidar más su gobierno, y ya no están esos pesquis cristianos aquí oponiéndose a todo lo que yo quiero hacer. Entonces, la realidad es, mis amados hermanos, que no existe tal texto que dice que la iglesia va a ser arrebatada antes del comienzo de la tribulación. No existe. Es más, todos nosotros fuimos enseñados que la iglesia iba a ser arrebatada antes del comienzo de los 7 años de la tribulación, sin haber un solo texto que respalde esa teoría. ¿Te puedes imaginar? Yo lo creí, pero ahora me doy cuenta que creímos en una ilusión, en un invento, un cuento, un engaño, un error, porque no hay ni un solo texto que diga que la iglesia no va a sufrir la tribulación, ni uno. Sin embargo, todos los textos hablan de la persecución y tribulación de los cristianos y del martirio de los cristianos durante la segunda mitad de los últimos 7 años. El asombro de Juan, imagínense, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? ¿Por qué se asombró Juan? Bueno, esto es fácil de entender. Juan se asombró viendo a una mujer que por siglos ha representado la religión cristiana, ahora la ve ebria de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Por eso él se asombró. Pero ¿cómo será posible que una religión... Ahora, la religión católica no existía en los tiempos de Juan. Ella iba a venir después del siglo, yo creo. Pero Juan se asombra, hasta ahí va a llegar el engaño de que al final una iglesia cristiana va a ser la que va a estar matando a los siervos de Dios, a los santos. Pues claro que él se asombró, pero ¿cómo es eso? Porque Juan en aquella época pensaba que la iglesia era la iglesia de Cristo. Y él no se sospechaba todavía de que Satanás introdujo una religión en el mundo que por siglos ha estado matando a los cristianos, a los verdaderos, por siglos. Los mártires de toda la época, ellos son los responsables por matarlo. Ellos querían matar a Martín Lutero. Quemaron a John Huss, que vino antes de Martín Lutero, en la hoguera, simplemente porque él no quería obedecer los mandatos del Papa. Lo quemaron.
la Inquisición y todo lo demás. Oye, Juan se asombró viendo a una mujer que por siglos, el asombro fue cuando Juan se dio cuenta que Satanás había engañado al mundo con una religión cristiana, falsa, que en realidad era una iglesia totalmente falsa, que al final se une al anticristo. ¿Qué cosa más grande? Una vez a mi pastor, Eugenio González, le preguntaron: pastor, ¿y qué piensa usted de la religión católica? Y mi pastor sí que no tenía pelos en la lengua. Esto fue antes del internet, antes de la computadora, antes de Facebook y YouTube, no había nada. Entonces mi pastor no tenía pelos en la lengua para decir lo que él tenía que decir. Y mi pastor respondió a esa pregunta: yo creo que la religión católica es la mentira que se parece más a la verdad. Y esas son las mejores mentiras. Se parece a la verdad, pero es una mentira, señores. Hoy mismo estaban hablando en WIOD de un sacerdote, head of a school, que tenía un amante homosexual abiertamente, y lo están tratando de sacar. Ellos empezaron a introducir las religiones de los griegos y que adoraban a los dioses y a disfrazarlos. Sí, esa ha sido la táctica siempre de la evangelización de los católicos. Ellos entran en un pueblo y lo ven adorando allí una estatua de un mono o de lo que fuera. Y entonces de un dios de ellos, y entonces ellos lo que hacen es cristianizan el ídolo y le llaman santo engaño. Entonces, pero ¿cómo ellos van a evangelizar a la gente con el evangelio si ellos no lo conocen? ¿Cómo pueden dar algo que ellos no tienen? Ellos adoraban al sol, y de ahí fue a lo que salió la diosa Isis, que tiene un montón de nombres diferentes. Sí. ¿Qué es lo que es el cáliz de la iglesia católica? ¿No es un sol? Sí. La hostia, a veces la representan como un sol. Bueno, mis amados hermanos, yo espero que nada de esto los sorprenda a ustedes. Qué asombro para muchos el descubrir que la religión católica romana está aislada con el dragón, la serpiente antigua, Satanás, la bestia, el falso profeta y el anticristo. ¿Usted sabe? Increíble. Yo tengo una tía, les hablé de ella, yo estoy tratando ahí suavecito, porque estoy caminando sobre eggshells. Si doy un mal paso, ella tiene, donde enterramos a mi madre, mi tía fue la que compró todos esos plots y ahí ella enterró todos sus hermanas y hermanos. Yo le había comprado otro, en otro cementerio aquí, el que está más cerca de nosotros, la 151, un plot allí para mi mamá, cuando ella estaba enferma. Pero cuando ella murió, mi tía me rogó y me dijo: mira, Pepe, yo quisiera pedirte, déjame enterrar a tu madre allí junto con sus hermanos. Y yo le dije: ¿cómo no, tía? La enterramos allí. Ella hasta compró un espacio para ella allí también. Y un día que estábamos visitando allí la tumba de mi mamá, mi tía me dice: no, Pepe, pero ese espacio se va a quedar vacío porque yo no quiero que me entierren a mí aquí. Oh, no, yo quiero que me entierren en un cementerio católico. Fíjate, tiene a todos sus hermanos y hermanas allí, pero ella me dice: no, aquí yo no, un cementerio católico. No tiene sentido. No. Pero bueno, ella estaba en este momento ciega todavía, pero bueno.
Imagínate. Qué asombro para muchos el saber que igual que en la época de la Inquisición, la religión católica romana de nuevo va a ser responsable por la muerte de millones de cristianos, millones, que ella dice representar. Increíble. Por eso el asombro de Juan. El misterio de la mujer y la bestia explicado. Fíjate, el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Y yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas, los 10 cuernos. La bestia que has visto no es, y está para subir del abismo, irá a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era, no es y será. Bueno, ¿acaso usted no ha oído decir muchas veces, acepta a Cristo como tu Salvador y Dios escribirá tu nombre en el libro de la vida? ¿Usted nunca ha oído eso? Digan que sí, usted lo ha oído. Según Apocalipsis 17:8, los nombres que se encuentran en el libro de la vida fueron escritos allí desde antes de la fundación del mundo. Así que Dios no escribe nuestros nombres en el libro de la vida en el instante que tú y yo aceptamos a Cristo, sino que aceptamos a Cristo porque nuestros nombres ya estaban escritos en el libro de la vida antes de la fundación del mundo. You cannot deny it. Ahora, fuimos elegidos, predestinados, inscritos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo, y es por eso que creímos en Cristo. De otra forma no hubiéramos creído. Ahora, la bestia es la misma de quien se habla en Apocalipsis 11:7, que sale del abismo. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se asienta la ramera. No puede haber duda alguna respecto al significado de estas palabras. Las 7 colinas de Roma fueron asunto común de los poetas latinos. Es fácil identificar a Roma como la ciudad donde se asienta la ramera. La dificultad más grande es identificar a los 7 reyes del versículo 10. Eso es más difícil, esos 7 reyes. Algunos lo han interpretado como una lista selectiva de emperadores romanos, ya que hasta los tiempos de Juan habían reinado más de 5, pero desde Juan en adelante han pasado 2000 años. En cualquier caso, se le dice claramente que la bestia que ha de venir es la 8ª, y que su poder queda limitado y su condena es segura cuando se retire la reina. Hay rumores en el internet que tú sabes, tú no puedes creer todo lo que tú ves en el internet. Eso ahí es un mundo de cosas que la gente inventa, y los reptilianos y los platillos voladores. Y yo creo más en platillos voladores que algunas de las cosas que se encuentran en el internet. Pero hay rumores de que cuando la reina se muera, la reina de Inglaterra se muera o se retire por edad o por enfermedad, que su hijo Charles va a escoger el título Charles VIII. Han habido 7 Carlos antes. And he's going to choose Charles the eighth. Ya, Emilio me ha dicho que si if he hears that he chose Charles VIII, me va a llamar enseguida. Y me va a decir, te lo dije, pastor. He's the one, Charles VIII. Ahora él es un príncipe, pero tú sabes que cuando el príncipe llega a asumir el trono como rey, ellos se cambian el nombre o el título un poco. Ya él no es el príncipe Carlos de Gales, no un príncipe. Ahora es un rey y su nombre será Charles VIII. Maybe. Ahora, los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, 10 naciones,
que aún no han recibido reino, pero que por una hora, o sea, un corto tiempo, recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen el mismo propósito. Y entregarán su poder y su autoridad a la bestia, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de Señor y Rey de Reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos, de nuevo, y fieles. No se puede negar que los cristianos son elegidos. Acerca de estas 10 naciones, Daniel revela que 3 de esas naciones evidentemente se rebelarán para que la bestia tenga que apoderarse de ellas por la fuerza. Y si comparamos con Daniel 7, 23 a 25, dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente a todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente a los primeros. Y Emilio cree que él es diferente a los demás porque es un reptiliano. Bueno, anyway, that's silly. ¿Un reptiliano? Sí, de la descendencia de la serpiente viene esta gente. Y entonces hablará palabras contra el Altísimo, y los santos del Altísimo quebrantará. Se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente a los primeros, y a 3 reyes derribará. Ahí está. Y hablará palabras contra el Altísimo, y los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y medio tiempo, 3 años y medio. La destrucción de la Babilonia religiosa. Fíjate que dice: me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes, y la quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar el reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra, la gran ciudad. La ramera será destruida por las mismas alianzas políticas que ella había hecho. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. De nuevo se identifica la ciudad de Roma como el centro religioso y político de los últimos 3 años y medio. Ok, we're finished. ¿Pregunta?